Mire aquí, tenemos el sueño que tuvo Nabucodonosor, en donde el Señor revela todos los imperios que han de venir a este mundo, en donde Israel perdería su soberanía, perdería muchas veces su nación, su tierra prometida, pero el Señor los volvía, pero siempre estuvo ofuscada, siempre estuvo bajo las fuerzas de imperios gentiles. Con Babilonia comenzó el tiempo de los gentiles, cuando perdió su soberanía. Y solamente en cierta ocasión Israel recuperaba su soberanía, pero por un corto de tiempo nada más, como sucedió en este tiempo de Malaquías, que estaba el imperio medo-persa, y allí recuperaron por un corto de tiempo su soberanía. Pero en el transcurso de la historia vinieron otros emperadores. Antes de continuar, aquí podemos ver la cabeza de oro, Babilonia, que comenzó su imperio en el año 605 al 539, antes de que Cristo venga a este mundo. Este imperio, mis hermanos, sobre el tiempo de la historia y el tiempo de los gentiles sobre Israel, también Daniel recibió la misma revelación, pero esa revelación que Daniel vio a través de la visión, esa visión se le mostró a Daniel como Dios ve a esos imperios. Esos imperios Dios los vio como bestias, las 4 bestias, allí en la visión que le dio a Daniel. Pero Nabucodonosor lo recibió de la forma como el hombre lo ve. Un imperio representado por el oro, lo más hermoso, lo más maravilloso, como el hombre lo ve, en todo su esplendor y con todo el poder que Nabucodonosor se le dio. Así lo vio el hombre, esplendoroso. Y esta imagen de esta estatua, mis hermanos, detalladamente el Señor, a través de este sueño de Nabucodonosor, ilustró, y Daniel interpretó este sueño y le dijo que después de la caída de Nabucodonosor iba a venir otro imperio, el imperio medo-persa. Y mira, el Señor, para un buen entendimiento, lo puso con el metal de la plata y lo representó en el pecho y los 2 brazos. ¿Por qué los 2 brazos? Porque el imperio medo-persa, ¿sí?, lo que es Persia y Media, se aliaron ellos. Por eso el Señor los representa en 2 brazos. Y del oro bajó a plata. O sea, las civilizaciones antiguas iban a venir en degeneración, iban a venir deteriorándose, porque comenzó con el oro, luego la plata, luego el bronce, y vamos a llegar hasta el hierro, y luego barro cocido con hierro. Cuando llegamos al muslo, al vientre, ya está el bronce, y cae el imperio medo-persa. Allí, cuando se encontraba el templo, el segundo templo de Zorobabel y de Esdras y el último profeta Malaquías, era bajo el imperio medo-persa, con Ciro, con Artajerjes, con Darío. En ese tiempo,
Sí, pero cuando cae el imperio medo-persa, surge el otro emperador, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el imperio griego, que predominó del año 539 al 331. Y ese es representado por el bronce, el vientre y parte del muslo de este imperio, ¿sí? Ahora Daniel los vio como bestias. El imperio babilonio lo vio como un león con alas de águila, dice la Biblia, en Daniel, capítulo 7. ¿Por qué alas de águila? Porque el león supuestamente es el rey de los animales, es el más fuerte. Y el águila es el ave que vuela más alto que cualquier otra ave. Y esto nos muestra lo floreciente y la altura que iba a alcanzar Babilonia. Por eso está con el oro en la cabeza. Sí. Pero el imperio medo-persa, Media y Persia, o sea, el emperador Ciro, Artajerjes, Darío, todos ellos, ¿sí? Daniel lo vio como otra bestia más, un oso, levantado de un lado, más alto que el otro. Lo mismo, Media y Persia. El imperio griego, o sea, de esta estatua que es el vientre y el muslo de bronce, a Daniel se le reveló como otra bestia, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Un leopardo, mis hermanos, ese era el imperio griego de Alejandro Magno, que él a sus 20 años de edad, jovencito, le sucedió su padre el trono, conquistó el mundo con una gran rapidez, que en menos o aproximadamente en 10 años conquistó todo el mundo aquel. Sí, este imperio griego no se encuentra dentro de la escritura bíblica. Nada más hasta el imperio medo-persa, donde se encuentran los libros de Esdras, de Nehemías, profeta Ageo, Zacarías, Malaquías, Esther. Ahí sí se encuentra revelado este imperio medo-persa. Pero cuando entramos al imperio griego, ya entramos nosotros en donde solamente lo podemos comprobar lo que está escrito a través de la historia universal. Y a través de la historia universal podemos encontrar este imperio griego, que fue muy floreciente también, representado por un leopardo de 4 cabezas, de 4 alas, pero no es de águila, de aves, dice la Biblia. Y representado por un leopardo, porque el leopardo es un animal de mucha velocidad. Y cuando leemos Daniel capítulo 8, entre el carnero y el macho cabrío, dice que el macho cabrío, cuando peleó con el carnero, que viene siendo el imperio medo-persa y el imperio griego, dice que el macho cabrío, que era del imperio griego, que es Alejandro Magno, dice que corrió con tal velocidad que se veía que no tocaba la tierra, así como corre el leopardo. Nos enseña cómo Alejandro Magno, con una velocidad impresionante, en 10 años conquistó el mundo entero y alargó y prolongó su imperio hasta la India.
hasta África. Estaba tremendo. Este Alejandro Magno lamentablemente murió muy joven, pero tenía el Señor el control de toda esta historia. Sí, este imperio griego es el que predominó en ese tiempo del periodo intertestamentario, que no lo registra la Biblia en cuanto a los nombres de los reyes que vivieron, pero sí el Señor adelanta y nos da a conocer los acontecimientos en ese periodo de silencio. Y eso lo podemos ver nosotros en el capítulo 11 de Daniel, el periodo intertestamentario entre Malaquías hasta Juan el Bautista, hasta Mateo. Y nosotros podemos ver allí en Daniel 11, donde el Señor le revela a Daniel y se enfoca la palabra del Señor solamente en dos reyes, en dos generales. Porque cuando muere Alejandro Magno, no tuvo hijo, no tuvo descendientes. A los 20 años, imagínense, comenzó a conquistar el mundo. Y pasadito los 30, 34 años quizás, él muere y no deja descendientes, no tiene hijos. O quizás algunos libros dicen que tuvo hijos, pero estaban muy pequeños. Pero entonces sus 4 generales reparten todo el imperio en 4 partes. Por eso vemos nosotros a ese leopardo de 4 cabezas y de 4 alas. El Señor así lo estaba revelando por medio de esta visión. Pero nos vamos a enfocar mayormente en 2 generales. O sea, en 2 reyes, en un rey del norte y en un rey del sur. El rey del norte era la dinastía de los Seleucidas. Seleuco, ese general, ¿sí? Y en el reino del sur, Egipto, estaba Ptolomeo. Y en el capítulo 11 de Daniel comienza el Señor a revelar a estos 2 reyes, que cuando usted lee la historia universal, ya sea de high school o de la universidad o de donde tú quieras, ahí está escrito todo esto, la historia, mis hermanos. Aparentemente era un periodo de silencio de 400 años, de Malaquías hasta Mateo, pero el Señor ya por adelantado había revelado de estos 2 reinos, al menos. Recuerde que eran 4 generales de Alejandro Magno, que cuando murió, ¿sí? Cuando murió él, se dividieron el reino. Y si aún más queremos saber de Alejandro Magno, principalmente de él, también lo podemos ver allí en Daniel, donde está, y ese es en el capítulo, vea, 8, de el carnero y el macho cabrío. Ahí mismo nos da la respuesta de esta visión que tuvo Daniel. Y todo esto apunta para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin y para los postreros días de Daniel. Y vemos aquí que no necesitamos inventar, no necesitamos especular, porque esta misma visión del carnero y el macho cabrío te da la respuesta. Dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, Media y Persia, ¿sí?
Dice, estos son los reyes de Media y de Persia. Mira, la visión, dando la interpretación, la misma palabra de Dios. Y luego dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Sí? Es el rey de Grecia. Así que aquí está todo, esta historia por adelantado de los imperios que tenían que venir. Así que ahora tenemos ante nosotros en este tiempo del silencio la profecía más larga, mis hermanos. Aquí en el capítulo 11 de Daniel tenemos la profecía más larga y detallada en este libro de Daniel. Hasta el versículo 35, mire, porque, hermanos, tiene 45 versículos este capítulo. Pero desde el capítulo 11 de Daniel hasta el versículo 35, ¿sí?, se describe lo que para nosotros ya es pasado, pero de allí en adelante, desde el versículo 36 hasta el final, es futuro. Para Daniel, todo era futuro para él, ¿sí? Recuerdo una vez más que hay profecías para el tiempo del fin aquí en Daniel, que tiene que ser en unidad de pensamiento el libro de Daniel, el Evangelio de Juan, de Mateo 24, Apocalipsis también. Ahí hay unidad de pensamientos que se necesita interpretar en el panorama de la Biblia completo. Sí, cuando interpretamos aisladamente los libros, vamos a cometer errores de interpretación. Ahora aquí tenemos entonces esta profecía en el capítulo 11 de Daniel, más larga, sí, muy larga. El imperio griego, este imperio griego. ¿Sí? Aquí vemos entonces todo lo que sucedió en este periodo de 400 años, de Malaquías hasta Mateo, hasta Juan el Bautista, hasta nuestro Señor Jesucristo. Alejandro Magno, mis hermanos, él estaba comprometido con la creación de un mundo unido por una sola lengua, por una sola cultura, por una sola política. Y todo este proceso se le llamó helenización. Sí, en donde él comenzó a formar nuevas ciudades, a que aprendan el idioma griego todos. Un solo sistema político, un solo sistema religioso, una sola lengua, el griego. Y todo esto sin importar de qué nación sea. Recuerde que había en su imperio, estaba Europa, estaba Asia, estaba África, hasta la India. Pero la helenización, mis hermanos, era con ese proyecto, ¿sí? Estaba comprometido para crear un mundo así unido. Así que vemos nosotros todo lo sucedido allí, el imperio griego, durante el reinado de Alejandro Magno. En el capítulo mismo de Daniel 11:3 dice la palabra de Dios: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ahí comienza el imperio griego con Alejandro Magno. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. Ahí entramos en los cuatro generales que se dividió su imperio. Sí. Ahora, dice, no a sus descendientes, porque no tuvo hijo, como dijimos, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado
y será para otros fuera de ellos. Y entonces vemos aquí a Alejandro Magno como el rey valiente, ¿sí?, que en la historia universal podemos encontrar a Alejandro Magno, y que va a dominar con gran poder y va a hacer su voluntad. Pero su reino será quebrantado, así como fue quebrantado Nabucodonosor y así como fue quebrantado el imperio medo-persa. Así también será quebrantado y dejará de ser imperio Alejandro Magno con su imperio griego. Su reino será repartido hacia los 4 vientos del cielo, con sus 4 generales. Y su reino, dice, no será dado a sus descendientes, que no tuvo hijos. Antes de que ocurriera eso, el Señor ya lo estaba revelando. En ese periodo intertestamentario del tiempo del silencio. Pero el Dios que decide el alcance de la influencia y el poder de las naciones, Él es soberano sobre la historia y Él ya había decretado que así sería. Que iba a vivir poco tiempo Alejandro. Los planes del Señor para preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo, para preparar el escenario de la obra más maravillosa de Dios Padre al mandar a su Hijo Jesucristo a esta tierra, para que cuando se predicara su evangelio de salvación por medio de su iglesia ya estuvieran el escenario listo, una sola lengua, el griego, para predicar la salvación y el perdón de nuestros pecados. Mira lo que el Padre viene haciendo aquí en este tiempo intertestamentario. Aquí vemos entonces el cumplimiento literal en la historia de la vida de Alejandro Magno, dentro del periodo del silencio de 400 años entre Malaquías y Mateo, cuando entra al escenario Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Y ese reino se dividió en 4 y nunca tuvo la fuerza que tuvo este emperador Alejandro Magno. También vemos nosotros entonces que el imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno, en ese periodo intertestamentario de 400 años que no hubo profecía bíblica, ni profeta alguna fue mandado a Israel. Vemos una guerra que se desarrolla y se levanta cuando murió Alejandro. Y ese lo vemos desde el versículo 5 del capítulo 11 de Daniel hasta el versículo 20. En ese periodo intertestamentario estamos también contemplando, mis hermanos, que en el tiempo de Malaquías, cuando se cerró el canon bíblico del Antiguo Testamento, la condición espiritual del pueblo y ese templo que se había reconstruido, comenzaron a hacer una mezcla entre los sacerdotes y la política. Desde Babilonia y el reino medo-persa y todo ese periodo intertestamentario, de allí es donde comienzan a formarse las sinagogas. Las sinagogas, lugar donde, en las casas donde se congregaban los judíos israelitas, aunque estaba el templo, pero en el templo ya había mucha corrupción. En los hogares conocidos como sinagogas se reunían para leer la ley del Señor. Mientras que cae el imperio griego,
se comienza a desatar una guerra entre el rey Seleuco con el reino del norte en Siria y Babilonia o Mesopotamia, como quiera que sea. En el reino del sur estaba Ptolomeo I. Ese era uno de sus generales de este rey magno, Alejandro, que ya había muerto. Ptolomeo reinó en el sur, en Egipto, y él comenzó una nueva dinastía en Egipto. Y en el reino de Siria estaba Seleuco Nicator. Sí. Así que Ptolomeo reinó del año 323 al 283 antes de Jesucristo. Y Seleuco en el reino del norte, allá en Siria, podemos ver que reinó también en el año 304. Dice el versículo 5: y se hará fuerte el rey del sur, o sea, el general Ptolomeo, ¿sí? Mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. Nosotros sabemos que la historia universal, ¿sí?, nos da el nombre de Ptolomeo, de Seleuco. La Biblia solamente dice como el rey del sur y el rey del norte. Así que vemos aquí entonces nosotros que cuando muere este hombre llamado Ptolomeo I, surge otro Ptolomeo como rey de Egipto, y ese es Ptolomeo II. Este Ptolomeo II, mis hermanos, fue el que ordenó la traducción del Antiguo Testamento al griego. Sí, el Antiguo Testamento tenía porciones de arameo y mayormente en el hebreo. Entonces Ptolomeo II ordena la traducción de arameo y hebreo del Antiguo Testamento a la lengua griega, que era la lengua que ya se había diseminado por todo el imperio asiático, el imperio occidente, el imperio poniente, al sur, y por todos los 4 puntos cardinales. Lo que se hablaba era el griego, conocido como el griego al antiguo, el griego koiné, que lo hablaba el mundo popular. Ahora el Señor, sin duda alguna, el soberano, que su palabra nunca puede ser detenida, ahora su palabra va a llegar por todo el mundo, porque ahora viene el mensajero, aquel que va a predicar en el desierto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel que fue bautizado en el río Jordán y comenzó su ministerio con lo mismo, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Iba a sembrar la semilla en sus discípulos y apóstoles, para luego predicar el evangelio por todo el mundo. Para entonces ya se tenía esta traducción del hebreo arameo al griego, conocido como la Septuaginta o la Biblia de los 70. Esa es la Biblia que usaron los apóstoles, porque ellos llegaron en esa Biblia, y cuando estaba en esta tierra era la lengua que más se hablaba en todo el mundo, el griego. Y vemos claramente entonces nosotros que los primeros cristianos usaron esa Biblia, la Biblia de los 70, la Septuaginta. Y posteriormente ya sabemos
que era la lengua que predominaba, que era el griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego igualmente. Así que vemos nosotros todo lo que sucedió en el periodo intertestamentario, en este periodo. Así que la historia continúa en este periodo del silencio. El rey del sur, Ptolomeo II, es el que ordena entonces la traducción de la Biblia de los 70. Él muere, el rey de Egipto, Ptolomeo II, y lo sucede Ptolomeo III. Ptolomeo III va e invade a Siria, al reino del norte de la dinastía Seleucida. Y vemos cómo entran en conflicto los dos. Ptolomeo III gana la guerra, saquea a Siria y llevó un gran botín, incluyendo 40,000 talentos de plata y 2,500 de vasijas preciosas. Lo dice la historia universal. Y el versículo 8 de Daniel capítulo 11 lo dice así: y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivo a Egipto. O sea, Ptolomeo III. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Aquí vemos un tiempo que prevaleció el reino del sur sobre el reino del norte. Así que la batalla continúa, hermanos, de estas dinastías en donde el imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno, hubo una guerra encarnizada entre el reino del sur de Egipto y el reino del norte en Siria. Los Seleucidas, la dinastía de Seleuco, y la dinastía de los Ptolomeos. Y así comienza y continúa, mis hermanos, la historia universal que el Señor no nos los escondió, sino que lo reveló. La cosa que vamos a llegar a un punto muy importante y muy crucial. Cuando dentro de la dinastía del reino del norte existe un tal Antíoco Epífanes. Y ese lo vamos a ver en el versículo 21 al 35. Muy importante lo que sucedió en este periodo histórico conocido como periodo intertestamentario, periodo del silencio entre Malaquías y Mateo, entre Malaquías y Juan el Bautista, entre Malaquías y nuestro Señor Jesucristo. 400 años de silencio, pero el Señor, mis hermanos, Él venía ya determinando cuánto tiempo van a existir esas identidades. Cayeron aquellos reyes hasta llegar a Antíoco IV Epífanes. En el versículo 21